El Ministerio de Justicia puso en marcha la ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, el nuevo sistema que reemplazaría al actual Sename. Según las autoridades, este servicio busca contribuir en la integración social de los jóvenes que están en conflicto con la justicia y pone estándares de calidad en los programas y sanciones. Junto a esto se anunció la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. El sistema se implementará paulatinamente a lo largo del país, partiendo por la zona norte, luego la zona sur y terminar en el centro, proceso que finalizaría en 2026. Esto se suma a la implementación del servicio Mejor Niñez, que comenzó a funcionar en octubre de 2021. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Y está con nosotros el senador, pero hoy quiero presentarlo también como ex canciller y ex ministro, qué sé yo. José Miguel Insulza, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Mía que me iba a presentar como ex canciller, efectivamente. Sí. Es que Eso quiere decir que vamos a hablar de un tema que a mí no me gusta tanto, pero en fin, démosle nomás. No, oiga, vamos a hablar también del tema como senador por Arica y Parinacota, y si quiere partimos por ahí porque entiendo que ya se despacha la ley. Lo que anoche se había aprobado en el Senado y tiene que ver con esta reforma constitucional en materia de infraestructura crítica que permite, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas, no solo el Ejército, las Fuerzas Armadas, puedan trabajar, hacer control en fronteras, incluso, si es necesario, detener a una persona y ponerla a disposición del Ministerio Público. Hablemos de eso, que es su zona, por favor. A mí me parece muy bien eso, mire, me parece muy bien, es algo que yo he venido pidiendo francamente hace varios meses. Yo dije hace bastante tiempo que no teníamos gente suficiente para controlar una frontera que es tan grande, es este país. La gente no se da cuenta si uno mira como el país es. Debe ser el país del mundo, digo del mundo, que tiene una proporción más alta o sea, en que la cantidad de kilómetros de frontera es muy grande y la cantidad de kilómetros cuadrados del país es muy chico. Un país que tiene 754.000 kilómetros cuadrados de extensión y 7.000 y tantos de kilómetros de frontera. Está buena esa, podría, entonces, la verdad es que, sí podría verse esa proporción. ¿Cómo? Sería interesante sacar ese cálculo en más países, la proporción de metros cuadrados. La otra vez la saqué con Rusia y con Estados Unidos y salíamos ganando lejos. Mire. De verdad, salíamos ganando lejos. Entonces, con esa tremenda frontera que tenemos, claro, muchas cubiertas por la cordillera de los Andes, eso ayuda mucho, ¿no? Pero nosotros tenemos que tener una forma de proteger esa frontera. Antiguamente, durante el gobierno militar, no se le ocurrió nada mejor que minar la frontera del norte, pues. Llegamos a tener varios cientos de miles de minas ahí. Pero esa barbaridad felizmente terminó cuando firmamos, suscribimos, eso cuando era canciller, ¿no? El tratado de eliminación de las minas antipersonales. Y por lo tanto, la frontera quedó mucho más abierta y no hemos encontrado aún una forma adecuada de protegerla. Quiere decir que la frontera marítima la protege la Armada y no se queja. El espacio aéreo lo protege la Fuerza Aérea y no se queja. Y nosotros no entiendo por qué el Ejército de Tierra no se hace cargo de la frontera de tierra, pues. La frontera y sobre todo en el norte. Y eso es lo que se va a permitir que el presidente decida en caso necesario hacerlo. Va a ser Yo soy partidario de cambiar todas las leyes que hay que cambiarlo y hacerlo de manera permanente, pero por ahora me satisface que sea temporal. Ya, mire, interesante. Quedó como excepcional la petición claro, la petición de que el presidente estime que es conveniente por un tiempo acotado. ¿Es como estado de excepción que tiene que renovarse o es indefinido? ¿Cómo quedó? No. O sea, no tiene que, digamos, no tiene el tipo de definición que el estado de excepción, pero sí hay que hacerlo cada cierto tiempo, efectivamente. Eso quedó así. Ahora, perdón, más bien, la verdad es que lo importante aquí es decir esto, ¿no? Es cuando hay un problema, una situación conflictiva, cuando se producen cosas como la que está pasando ahora. Pero mucha gente cree que las cosas
pasaron, que están pasando ahora, no van a volver a pasar dentro de un cierto tiempo. Y yo la verdad es que conociendo los ritmos migratorios de la población en América Latina, creo que nosotros tenemos una cantidad de posibilidades de eso ocurra, y además porque junto con los inmigrantes que yo admito, yo fui inmigrante en 2 países, fui inmigrante en Italia y en México, pues. O sea, no estoy en contra de la migración, pero tenemos que asegurarnos de que la gente que viene sea gente que viene por lo menos con algún documento para saber quién es. Ya, y José Miguel, ¿cómo quedó, qué funciones puede ejercer las Fuerzas Armadas en el resguardo de nuestras fronteras en estos casos excepcionales que el presidente de la República lo solicita? Bueno, fundamentalmente eso es lo que usted decía al comienzo, o sea, dar cuenta del ingreso de gente ilegal, detenerlos en la frontera, impedir su ingreso y ponerlos a disposición del Ministerio Público a través de la PDI, tengo entendido, pero esa parte no me queda muy clara cómo se va a hacer, porque la ley misma que se dictó trae un plazo para que el presidente de la República dicte un reglamento sobre cómo se va a hacer esto, ¿no? Ya. Y esto entonces, no tiene ninguna atribución, en este caso el acto oficial a cargo, que tiene que ser un general, el acto oficial a cargo no tiene ninguna atribución especial en el sentido de impedir, como en el estado de emergencia, ¿no? Que puede impedir las reuniones o puede limitar la movilidad de la gente. No tiene atribución en ese sentido. No se afecta de manera alguna, no se vulnera de manera alguna los derechos ciudadanos. Ellos simplemente son una labor de vigilancia y de presentación ante las autoridades de la gente que capturan en la frontera. ¿Y cómo va a ser el trabajo en coordinación con Carabineros? Porque Carabineros está en algunos lugares de la frontera hoy día. ¿Se van a repartir en la frontera? ¿Van a tener zonas para...? Carabineros tiene muy poca gente en la frontera. Sí, pero donde hay un carabinero. Es que no hay suficientes carabineros para eso, pues. Es decir, yo lo decía el otro día, si yo dijera, mira, vamos a usar carabineros, ¿no? Entonces conseguimos que el presidente de la República destaque unos 100 carabineros más para acompañar a los 29 que están en pues, lugares de la frontera terrestre en Arica, ¿no? En Arica y Parinacota. Bueno, a esa altura misma me van a empezar a decir todos mis colegas en el Senado que por qué no están en Talca, que en La Serena también necesitan carabineros, que en Copiapó se requieren muchos carabineros, que en todas partes se requiere carabineros. Pues. Se entiende. Pero la pregunta tiene que ver cómo quedó en la ley la coordinación, si en un mismo punto ya hay un destacamento... la coordinación es con la PDI y Carabineros también. Si Carabineros sigue ahí, porque repito, esto está visto como una emergencia, entonces se supone que los carabineros que ahí están van a seguir en eso, ¿no? Van a seguir trabajando en eso. Perfecto. Por eso yo digo, a mí me gustaría que esto fuera más permanente. Perfecto, ok. La única forma en que no lo hiciera el ejército sería que creáramos una guardia fronteriza. Pero eso se puede demorar varios años. Bueno, respecto de los plazos, justamente, porque sabemos que las leyes, una cosa es cuando superan o ya logran salir del Congreso, quedan listas para ir a ley, a tramitación a ley, pero después vienen los reglamentos de las leyes y hay leyes que se demoran 1 año y 2 años en que se pongan en práctica porque no tienen reglamento. ¿Esto puede ocurrir lo mismo, que esté la ley pero que no se pueda utilizar? Bueno, en este caso, efectivamente, la ley que se dictó, la reforma constitucional que se dictó, dice que es para infraestructura crítica, y eso se reglamenta. Pero como se agregó al final también la posibilidad de que cuando había que vigilar más los pasos fronterizos y sobre todo los caminos hacia las ciudades, ¿no? En esa materia. Eso quedó para ser reglamentado por el presidente de la República dentro de un plazo, en este momento no recuerdo, creo que eran algo así como 3 o 4 meses. 3 meses creo que son. Entonces, en 3 meses más podríamos tener operativa esta ley. Exacto, es así. Buena cosa. Pasemos al segundo tema que usted quería escabullirle un poco, porque quedan menos minutos, así que va a poder zafar un poco. Bueno, ¿qué le parece, voy a ir más a lo grueso, qué le parece que es más complejo y más profundo el problema de las filtraciones de Argentina, voy a ponerlo así bien gráfico, bien grueso, o lo del presidente Boric en la CELAC y Perú? ¿Cuál le parece que a usted le inquietó un poco más? Mire, los dos temas son interesantes de analizar dentro de lo mismo que decíamos hace poco, ¿no? Nosotros tenemos esta frontera, no tenemos límites
Tenemos relaciones con 3 países limítrofes, Sí. con los cuales nos interesa mantenerlos lo mejor posible. Es decir, tratar de tener con ellos la menor conflictividad posible, lo cual no es siempre seguro, no es siempre fácil cuando hablamos de 7.000 kilómetros de frontera, ¿no? O de frontera de 7.000 kilómetros, sí. No es fácil entenderse con todos los vecinos. Siempre hay problemas, siempre hay algún incidente, alguna dificultad. Entonces, mientras menos problemas tengamos, mejor. Y por eso yo no está de más decir que en realidad estas cosas que han pasado en los últimos días podrían haber, sobre todo el tema de la Cancillería, podría haberse evitado. Fue simplemente una chambonada de una funcionaria que ha pagado fuertemente su error, ¿no? Porque cometió un grave error. Y yo creo en la explicación que se ha dado. Creo que efectivamente ella envió equivocadamente un mensaje a uno o más periodistas. 4. Y esto, en lugar de hacer una cosa que usted sabe, hacen los periodistas a veces, es decir, oye, me mandaste esto y hay gente aquí de qué se trata, ¿por qué me está mandando esto? Parece que consideraron que esto era de utilidad pública y por lo tanto lo dieron a conocer. Bueno, ese fue el fenómeno. Es que uno determina periodísticamente un tema cuando tiene interés público. Y al parecer esto era de interés público. No lo cuestiono de ninguna manera. Todo lo que digo es que en realidad esto provocó cuando uno tiene que llegar a Buenos Aires a dar una explicación de algo que pasó el día antes en su país o el mismo día en su país, eso ya no es bueno. El presidente de la República no iba a eso, iba a la cumbre de la CELAC. Respecto a la cumbre de la CELAC, el presidente hizo una declaración que a mí yo le he leído bastantes veces. Me parece que es razonable que él diga, mire, yo voy a hablar sobre derechos humanos cuando sea necesario. Lo ha hecho con Nicaragua, lo ha hecho con Venezuela, lo ha hecho con Perú. Sí. Yo creo, sin embargo, lo digo francamente, que la delegación peruana, en este caso la canciller, debería haber sido avisada. Por un tema de delicadeza, mira, va a hablar el presidente de la República y se va a aludir a los temas de derechos humanos. Y por favor tengan claro que son estos los temas, que no estamos cuestionando nada de lo que está pasando en Perú, etc. Sí. José Miguel, Chile puede ser la gráfica simple. Chile se molestó con el embajador argentino porque estimó que el embajador argentino se intrometió en cosas locales al cuestionar la decisión del Comité de Ministros por el caso Dominga. Chile representa la molestia argentina por esta intromisión, a juicio de Chile. Así es. Perú se queja con Chile porque el presidente Boric, a juicio del Perú, se entromete en cosas locales de la crisis peruana, que hoy es muy difícil por lo demás, y por lo tanto se queja como nosotros nos quejamos de Argentina. ¿O está mal hecha la analogía? Ahora, el presidente acaba de declarar, y esto no cuestiono yo, esta mañana en Aysén, que en realidad él siempre iba a hacer declaraciones cuando se tratara de violación de los derechos humanos. Eso ya ha pasado a ser una política de gobierno y no hay que cuestionarla. Solamente pedir que se restrinja eso. Pero la canciller, José Miguel, la canciller de alguna manera dice que distorsiona, y lo dijo con todas sus palabras, que un país, los países amigos, algunos particularmente cercanos, se refería a Chile, que distorsionan el juicio, porque da a entender la canciller peruana que el presidente Boric miró solamente un ángulo del problema, que era efectivamente las muertes, y que en esos casos, pero no miró, por ejemplo, policías que han muerto, grupos que según el gobierno peruano, de narcotraficantes y violentos que están quemando, saqueando, no sé si saqueando, pero ejerciendo violencia, y que el presidente a lo mejor habría tenido una mirada no completa de toda la crisis, sino que solamente la dirección de derechos humanos. Lo que pasa es que a él le interesaba plantear el tema concreto de los derechos humanos, que muchas veces es poco entendido. ¿En qué consiste el tema de la violación de los derechos humanos? El que viola los derechos humanos siempre, Matías, en la doctrina de los derechos humanos, el que viola los derechos humanos siempre es el Estado. Claro. O sea, si usted si una persona se enfrenta con un policía, que haciendo uso de su autoridad, lo golpea, todo lo demás, eso es una violación de los derechos humanos, claro. Si el golpeaba al policía, no, es otra cosa, es un delito. Por supuesto. Pero el tema de los derechos humanos es la violación de los derechos de las personas por parte de la autoridad. Y no es delicado, por lo tanto, el presidente se restringió estrictamente a eso. Ahora, usted me dice a mí, yo creo claro está que es importante aclarar
Y yo creo que el presidente, a lo mejor el presidente lo dejó en claro por omisión, porque no se refirió a la situación política del Perú, no dijo que era necesario hacer elecciones, no hizo ninguna de esas cosas, no se metió en ningún tema que no fuera el tema estrictamente de violación de los derechos humanos. Y no hizo a su juicio por así decirlo, no entró en el tema constitucional cuando dice que Perú debe cambiar el rumbo. Dice que somos respetuosos de todas las instancias constitucionales o todas las vías constitucionales. Exacto, y somos respetuosos de las instancias constitucionales. Es decir, si Perú decide hacer elecciones este año, pues santo y bueno, y se hace elecciones el próximo año también. ¿No le pareció intromisión a usted? Matías, este es un tema de política exterior en que es un cierto cambio con lo que ocurría antes, ¿no? Estamos claros. O sea, yo no estoy diciendo, mire, esto es lo mismo que hemos hecho siempre. No es así. Nosotros siempre hemos tenido un cierto cuidado, una cierta atención a no meternos en los asuntos incluso de la política de otros países, incluso cuando no estamos de acuerdo con ellos. Es decir, por ejemplo, durante el gobierno de Allende, que yo estaba en la Cancillería durante el gobierno de Allende, nunca dijimos absolutamente nada del verbo nada, ¿no? De que lo que pasaba en Argentina, en Perú o en Bolivia, nunca. Simplemente esos temas, los temas de las dictaduras militares argentinas estaban exentos de nuestro léxico. Eso es real. Yo reconozco que en esto había un cambio. Hay gente que opina que es un gran avance, que es importante, porque la mayor parte de los chilenos decimos siempre los derechos humanos son universales. Bueno, si son universales, entonces no hay ningún problema en que los denuncie quien corresponde. Perfecto. José Miguel Insulza, como siempre, muchas gracias por conversar con nosotros esta noche. Muchas gracias a usted, Matías. Que esté muy bien. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas del día con David Maldonado. Muchas gracias, Matías. Vamos con las noticias. El Tribunal Constitucional declaró admisibles los recursos presentados por la oposición que buscan inhabilitar los indultos otorgados por el presidente Gabriel Boric. Beneficios que provocaron el quiebre de la mesa de seguridad, la que no pudo retomarse durante la jornada. Era lo que se esperaba y el TC así lo ratificó. Este jueves el Tribunal Constitucional declaró admisibles los recursos que hace 10 días presentó la oposición para inhabilitar los polémicos indultos concedidos a fines del año pasado por el gobierno, acción que provocó días complejos para la administración Boric, que ahora tendrá que argumentar en sede judicial su decisión de entregar el beneficio a 13 condenados, 12 por causas vinculadas al estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna. Se otorgará traslado a su excelencia el presidente de la República y al señor Contralor General de la República para que en un plazo de 10 días, y si lo estiman pertinente, se pronuncien sobre el asunto sometido a la decisión del tribunal. Con ello, posteriormente, esta magistratura resolverá sobre el fondo de los requerimientos, escuchando los alegatos de las partes. Con esta definición, los senadores de Chile Vamos y demócratas que recurrieron al TC deberían presentar sus alegatos a principios de marzo. Nosotros esperamos que el gobierno no se defienda, se allane y que permita que el Tribunal Constitucional reinstaure el imperio del derecho. Que el Ejecutivo se allane a los mismos y deje sin efecto los decretos. Y si no es así, bueno, que el tribunal pueda fallar como corresponde y nos dé la razón. El Ejecutivo tiene 10 días para enviar los antecedentes al Tribunal Constitucional, debate válido para el ministro de Justicia, que ahora deberá preparar la respuesta al TC. Nosotros vamos a tener 10 días para responder, el tribunal va a estar en un periodo de receso en febrero, así que probablemente los alegatos van a ser en el mes de marzo. ¿Era esperable? En nuestra opinión sí. ¿Es razonable ese espacio de discusión? Completamente, y creo que es evidente que ahora está quedado en una discusión jurídica. El debate por los indultos no solo abrió un flanco jurídico, también no político, porque concederlos quebró la mesa de seguridad en La Moneda. A casi un mes de ese quiebre, el diálogo no se ha retomado y Chile Vamos, con sus alcaldes, pidió avanzar en una agenda de seguridad sin un encuentro en La Moneda. Han usado la figura de la mesa de seguridad como una excusa para retrasar la urgencia a los proyectos de ley que están en el Parlamento y que buscan generar mayor seguridad para los chilenos.
La oposición incluso pidió priorizar 8 medidas desde los municipios en materia de seguridad, disposición a avanzar que la ministra del Interior valoró, quien de inmediato buscó retomar la mesa en La Moneda, deseo graficado en su cuenta de Twitter, en donde reveló que estaba haciendo gestiones para retomar el diálogo. Hoy día en la mañana hubo un punto de prensa de los partidos de Chile Vamos planteando su disposición a retomar este trabajo, y lo que nosotros estamos buscando hacer es eso. Ahora, todavía no puedo tener una confirmación de si va a haber o no condiciones para quórum de esa mesa en el día de hoy en la tarde. Según algunos parlamentarios, la reunión se realizaría a eso de las 17 horas en La Moneda, lo que no ocurrió. Encuentro que no tuvo quórum de la oposición. Es momento de que empecemos a tomarnos en serio esa discusión y empezamos a resolver los problemas acá en el Congreso, y no en mesas donde finalmente lo que pareciera ser es que se traslada la complicidad de esta inmovilidad del gobierno a la oposición. Uno puede tener diferencias con el gobierno, criticar un gobierno, pero obviamente que en los temas de seguridad, que los que más le interesan hoy día a las personas, hay que estar sentados a la mesa y avanzar en estos proyectos. El Congreso, si no surgen sorpresas, iniciaría el receso legislativo el 31 de enero, por lo que la idea de acelerar los proyectos de seguridad en el Parlamento quedará en pausa hasta el mes de marzo. Chile Vamos, eso sí, solicitó cerrar antes del 15 de ese mes al menos medidas de seguridad que exigen desde los municipios. El oficialismo y la oposición en Perú rechazaron las declaraciones del presidente Gabriel Boric sobre la crisis que ya deja más de 60 muertos. El mandatario se refirió esta jornada a esta controversia desde Aysén. ¿Qué fue lo que dijo? Mira. Con el gobierno bajo el mando de Dina Boluarte, personas que salen a marchar, a reclamar lo que consideran justo, terminan baleadas por quien debiera defenderlas. Esta fue la intervención del presidente Gabriel Boric, que causó molestia en el gobierno de Dina Boluarte, que a través de redes sociales habló de declaraciones irrespetuosas del mandatario chileno y aclararon que están tratando de resolver la crisis por las vías democráticas. El vicecanciller Ignacio Higueras transmitió hoy al embajador de Chile el malestar que ha generado en el gobierno peruano la manera irrespetuosa en que el presidente Gabriel Boric se refirió en su intervención en la CELAC a la presidenta de la República, Dina Boluarte. El presidente Boric respondió este jueves desde Aysén a la molestia del gobierno del país vecino, dejando clara su posición. Acá quiero ser muy claro, los derechos humanos son un avance civilizatorio y no importa el color político del gobierno de turno que los vulnere, nosotros levantaremos la voz, sea en Chile, en el extranjero, en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro. Acá los derechos humanos están por sobre esas diferencias. Con un lenguaje directo y menos diplomático, la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú, María del Carmen Alba, también rechazó la intervención del jefe de Estado sobre las protestas que sacuden su país. No meta sus narices en el Perú, así como nosotros no decimos nada de Chile, porque no puede intrometerse en nuestro país. Y además, bastantes problemas tienen en Chile. Es inaceptable también que las universidades de América revivan las tristes escenas de los tiempos de las dictaduras del Cono Sur, como sucedió recientemente con el violento ingreso de la policía a la Universidad Mayor de San Marcos. Esta referencia hecha por el mandatario en medio de su discurso también levantó ampollas entre exmiembros de la fuerza pública peruana. ¿Cómo ve esta suerte de comparación que ha hecho el presidente chileno? Yo creo que el presidente chileno tiene un sesgo ideológico, como bien lo dijiste, y bueno, ve las cosas con un color diferente al que realmente pasa en el Perú. Al margen de la tensión diplomática bilateral que desataron las declaraciones del mandatario, en Perú la crisis política se agudiza tras la propuesta de la oposición de impulsar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, quien insiste en un llamado a una tregua nacional y en su deseo de adelantar las elecciones. Estamos decididos a concretar ese compromiso para brindar a los más de 33 millones de peruanos y peruanas la oportunidad de decidir su destino. Al menos 8 regiones del vecino país tienen carreteras bloqueadas y la escasez de combustible y alimentos es palpable en las zonas más afectadas por las manifestaciones contra el gobierno de Boluarte, quien en más de un mes y medio no ha logrado bajar la tensión en las calles, en donde han muerto más de 60 personas desde el inicio de las protestas. Una policía que se encargue solo de resguardar las fronteras. La idea tiene grandes posibilidades de avanzar y en mayo podría ser discutida su creación.
Por ahora, la llamada ley de infraestructura crítica quedó a un paso de convertirse en ley. Yo creo que en este momento, como está la situación, debería salir todas las Fuerzas Armadas. Creo que la policía estaría bien ahí, no el ejército. Con los militares, ¿no? Con los militares, no. ¿Cómo debemos cuidar la frontera acá en Colchane? Ay, me pongo los lentes mejor. Fronteras que se han visto vulneradas, por lo que hoy surgen diversas alternativas. Una de ellas, la llamada policía fronteriza, un nuevo cuadro de seguridad que se implementaría en el país, el que aún debe definir su composición y atribuciones, basando su funcionamiento en la inteligencia para detectar, por ejemplo, ingresos irregulares o la participación de bandas criminales. Y no hay que asustarse con eso, es crear una institucionalidad que cuide la frontera. Nosotros necesitamos inteligencia y yo creo que esta especie de uniformados en la frontera va a ser una medida que va a contribuir mucho. En el mundo existen diversas policías fronterizas. En Estados Unidos, por ejemplo, deben detener la migración irregular e impedir el ingreso de drogas y armas. En Finlandia tienen carácter militar y en Brasil son unidades especiales de la Policía Federal. En Chile, a más tardar la segunda quincena de mayo, el gobierno deberá presentar un proyecto para crear una, idea que surgió en el debate por el proyecto de infraestructura crítica que quedó a un paso de ser ley. En materia de control fronterizo, el presidente sumó atribuciones. Es un proyecto que nos va a permitir que el presidente de la República pueda solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para resguardar, proteger nuestras fronteras y también cuando haya caso de amenaza para proteger la infraestructura pública del país. A falta de un estado de excepción constitucional, bueno es este proyecto de infraestructura crítica. ¿Cuál es la infraestructura que protegerían las Fuerzas Armadas? El conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública si se ven amenazados. Los militares tendrían 3 atribuciones en la frontera: control de identidad, registro de bolsos y vehículos, y la facultad de detener personas para dejarlas a disposición de las policías. En primer lugar, la panacea de la seguridad no está en esos aplausos fáciles que se consiguen diciendo mentiras. El aplauso sirve, no, pero este tampoco sirve. Esta frase de la ministra en plena sesión provocó debate, molestia e inmediata reacción, porque además el gobierno buscaba prorrogar los estados de excepción cada 35 días y no cada 15 como ocurre hasta hoy. A la iniciativa, tras la polémica, le faltó un voto para ser aprobada. Yo creo que el discurso de la ministra toda fue lapidario para que finalmente se perdiera esta votación, ya que produjo el enojo en la bancada, yo diría, de la oposición. Yo creo que lo que uno opine del tono de un ministro o ministra de Estado no puede ser determinante para efectos de cómo uno vota. Pensar aquello sería pensar de que las convicciones y el voto que se expresa en el Congreso Nacional es un voto completamente vacío. La opción de ampliar la prórroga se definirá cuando el Congreso nuevamente sea convocado para analizar la presencia de los militares en la macrozona sur. Se espera ahora la promulgación de la Ley de Infraestructura Crítica y a más tardar la segunda quincena de mayo deberán ser presentados otros proyectos como el que crea la Policía Fronteriza. Luego de 954 días sin pisar territorio nacional, el ex candidato presidencial del partido de la gente, Franco Parisi, llegó a Chile. En sus primeras declaraciones a la prensa criticó la gestión del presidente Gabriel Boric y aseguró que el partido decidirá su futuro ante una eventual nueva campaña para llegar a la moneda. Su visita se había anticipado hace varias semanas, pero sin especificar una fecha concreta, el economista llegó este jueves cerca de las 6 de la mañana. Una de sus primeras actividades fue reunirse con líderes del Partido de la Gente. En cuanto al proceso constituyente, Parisi fue tajante al decir que el Frente Amplio quiso presentar una constitución con alma merluciana que fue rechazada por una amplia mayoría el 4 de septiembre. Descartó postularse como consejero constitucional, pero recalcó que harán todos los esfuerzos para tener la mayor cantidad de miembros en ese cuerpo colegiado. Dentro de sus declaraciones a la prensa, criticó al presidente de la República, recalcando que fue un mal candidato, que no estaba preparado y que el costo lo ha pagado la clase media. No cerró la posibilidad a una tercera carrera por la presidencia y tampoco negó una posible lista en conjunto con el Partido Republicano. Y vamos a estar enfrentados a distintas almas que nos quieren presentar para esta Constitución.
La primera, representada por el Frente Amplio, a través de una constitución con una alma merluciana, que fue rechazada tajantemente el 4 de septiembre recién pasado, donde claramente esa derrota fue completamente olvidado por Chile Vamos y completamente olvidado por el gobierno. Y ahora, a pie forzado, nos obligan a un nuevo proceso constituyente, olvidándose de la magnitud de problemas que tiene Chile. Estaba preguntando respecto a la posibilidad de que usted encabece y sea candidato a consejero constitucional. Yo creo que hay otras personas que están más capacitados que yo. A mí me encantaría, si me lo permitiera el partido, ayudar con la campaña para que tengamos buenos constituyentes. ¿Usted como candidato le gustaría llegar a la moneda? ¿A quién no le gustaría llegar a la moneda? Somos muchos. Cambiamos de tema. Sorpresiva fiscalización a un bus con un parabrisas en mal estado terminó transformándose en la inesperada detención de 28 migrantes que habían ingresado de forma irregular por el norte de Chile. Mediodía y este bus fue detenido en Lampa por tener el parabrisas en evidente mal estado. Pero fue en ese minuto en que lo que parecía ser una fiscalización rutinaria se transformó en un inesperado hallazgo que obligó a que todos sus pasajeros tuvieran que bajar de inmediato. De visita y como de trabajo, a buscarme trabajo, porque en Bolivia no hay... ¿Dónde compré el pasaje? De Quique. ¿Ustedes ingresaron por un paso irregular a Chile? Irregular. Y claro, no fue el único, porque 28 bolivianos, todos indocumentados, fueron detenidos en este bus, que venía desde Iquique y que trasladaba a 51 personas en total, en un viaje que parecía ser común y corriente, pero que acabó transformándose en un control migratorio y en un dolor de cabeza para el alcalde de Estación Central. La crisis migratoria está azotando nuestra comuna. Creemos que si bien migrar es un derecho humano, creo que no es posible que se siga migrando de esta manera. Nos sentimos como el último eslabón de una cadena de varias instituciones que fallaron, que no se fiscalizaron antes, que nos toca a nosotros, desde el municipio de Estación Central, establecer esta coordinación. La crisis migratoria es una situación que para muchos se ha descontrolado en el último periodo. Y es que, por ejemplo, durante el último trimestre del 2022 se registraron 2.627 denuncias de personas que ingresaron a nuestro país por un paso no habilitado. Ahora, ¿qué pasará con estas 28 personas de nacionalidad boliviana? Claro, ellos son trasladados al Departamento de Policía Internacional en San Francisco 253, donde se les realiza el proceso de la denuncia y luego tienen que esperar qué pasa con la respuesta del Ministerio en este caso. No es primera vez que esta empresa de transporte se ve involucrada en este tipo de situaciones. En lo que va de enero del 2023, ya han sido requisados 2 buses por no cumplir con las exigencias mínimas para el traslado de personas. El bus no traía la lista de los pasajeros. El bus tenía una serie de problemas técnicos, como por ejemplo que tenía el parabrisas, y ustedes lo pueden ver trizado en varias partes. Tercero, tenía el dispositivo que informa la velocidad a los pasajeros desactivado, así como tampoco tenía el registro de las características del conductor. La empresa se defendió, argumentando que contaban con todos los papeles al día, versión que acabó desmoronándose porque el bus se fue directo a los corrales de Quilicura. Pero a pesar de ser esta la causa de retención del vehículo, el representante de Gentur no dudó en defenderse al ser consultado por este numeroso grupo de inmigrantes. La persona que vende el pasaje no le pregunta a la persona, ¿usted trae papeles o no trae papeles? Entonces ahí donde está la confusión, porque si tendrían que hacerlo así, tendrían que mandar una notificación directamente a todas las oficinas en Santiago de los Ministros y si sabe que los inmigrantes no viajen más y que le revisen los papeles de la PDI si vienen o no vienen legales. Y eso no lo están haciendo. 28 bolivianos irregulares que sorpresivamente fueron detenidos antes de llegar a su destino y que quedarán a la espera de lo que determine el Ministerio Público, mientras que las cifras de inmigrantes que ingresan de forma irregular a nuestro país van en aumento. La ex presidenta de la República, Michelle Bachelet, participó durante la jornada de este jueves en la Comisión de Desafíos del Futuro de la Cámara del Senado.
La exmandataria se refirió al futuro de la nueva Constitución. Durante la tarde, Bachelet expuso en la sala de sesiones del Senado, esto en el ex Congreso Nacional. Junto a ella se encontraban los senadores Jimena Rincón, de Demócratas, y Francisco Chaguán, de Renovación Nacional, y agradeció que se dé esta oportunidad entre ex mandatarios a exponer sus ideas en este encuentro. Dentro de los temas se refirió al desarrollo y cambios en la política y cómo estos están lejos del interés de los ciudadanos. Respecto a la Constitución, el ideal es que sea la casa común, pero sabe que eso es algo que no se puede lograr, ya que no todos los chilenos tienen los mismos intereses. Estamos destinados a tropezar con obstáculos pequeños. Yo comparto que una constitución nueva tiene que ser la casa común. Sin embargo, no estoy segura que pueda ser la casa común de todos, porque no todos creemos lo mismo sobre el modelo de sociedad, el modelo económico, qué sé yo. Entonces, creo que hay que hacer el mayor esfuerzo por tener el mayor casa común posible, pero no pasemos película, porque hay diferencias. Hay diferencias en cómo uno mira el Estado, ¿no es verdad? Hay diferencias en cómo uno ve, qué sé yo, la propiedad. Hay diferencias en la sociedad. El presidente Gabriel Boric anunció la pavimentación de 140 kilómetros de la carretera austral y se comprometió a sacar adelante un plan para agilizar la conectividad de los lugares más recónditos de la región de Aysén. Escuchemos sus declaraciones. Vamos a pavimentar nuevos tramos de la carretera austral en la región de Aysén y en la provincia de Palena, con financiamiento del MOP. Y estas obras van a comenzar este año, el 2023, con un presupuesto nacional para cada uno de los futuros tramos de esta ruta, que van a tener un avance al menos de 140 kilómetros de aquí durante nuestro periodo de gobierno. Pero tanto este piso mínimo de 140 kilómetros, yo me comprometo a conversar y sacar adelante un plan que vaya más rápido para la región de Aysén. Es una visión de Estado de conectar nuestro territorio, es geopolíticamente importante, es de dignidad para sus habitantes. ¿Cuántas veces me han repetido todo lo que se demoran en viajar desde Villa O'Higgins hasta acá, por ejemplo? Yo no quiero que mis colaboradores, mis ministros, solamente me den excusas de por qué no se puede hacer. Quiero que me den soluciones. Y eso es lo que les vamos a exigir. Eso es lo que vamos a estar trabajando en conjunto con nuestras autoridades. Vamos a una breve pausa comercial y ya volvemos con más Medianoche. Volvemos con noticias policiales. Un carabinero disparó y mató a un hombre luego de que éste le quitara su arma de servicio y lo hiriera en el hombro. Tomamos contacto de inmediato con Carlos Merín, quien nos cuenta más detalles de esa y otras noticias. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Claro, en un confuso incidente que ocurrió durante la tarde de este jueves en la comuna de Santiago, y es este forcejeo en que una persona terminó baleada por carabineros y que perdió la vida. Todo esto ocurre en el centro de Santiago, en Santa Rosa con Curicó. Eran cerca de las 6:30 de la tarde aproximadamente cuando funcionarios de carabineros estaban en el lugar y estaban también en conjunto con personalidad de seguridad ciudadana. Bueno, lo que ocurre es que en el sector de San Francisco habían dos personas forcejeando por un teléfono celular. De momento se desconoce si habría sido a raíz de algún robo o derechamente estas personas estaban vinculadas. Lo cierto es que en un momento esta persona en cuestión, que sería de nacionalidad venezolana, le arrebata a una mujer su teléfono celular, escapa, huye en dirección al oriente por calle Curicó, y es ahí cuando Carabineros se percata de esta situación. Un funcionario de la policía uniformada desciende de su vehículo, corre detrás de esta persona, quien ingresa hasta un centro comercial, hasta el local comercial que estaba en las inmediaciones. En el interior es cuando se genera este forcejeo entre carabineros y esta persona, quien en un momento incluso es esposada por el funcionario policial en su mano izquierda, y esta persona logra arrebatarle al funcionario de carabineros su armamento, con el cual le dispara en el hombro. Este forcejeo continúa y es ahí cuando en algún momento recupera el carabinero su arma de servicio y le dispara a esta persona, quien posteriormente perdió la vida. Tenemos declaraciones al respecto que pasamos a revisar a continuación acá en Medianoche. Yo escuché como 6, 7 disparos y claro, todos nos alarmamos. Estaba un chico
que estaba forcejeando con una pareja para quitarle el teléfono. El carabinero fue a defender a la pareja y recibió un disparo. Logra esposar a lo menos en su mano izquierda a esta persona y se produce un forcejeo en donde el delincuente le arrebata el armamento al carabinero y en forma cobarde le efectúa un disparo en su hombro izquierdo. Y el carabinero logra recuperar su armamento y le efectúa a lo menos un disparo al delincuente donde fallece en el lugar. El trabajo de nuestros funcionarios fue con tremenda valentía, con generosidad, en conjunto con el trabajo tan importante que realizan carabineros. Y de hecho eso fue fundamental para que se pudiera resguardar la vida de los funcionarios públicos. Es por eso que quiero transmitirles todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad y la necesidad de seguir trabajando en conjunto para resguardar la seguridad pública. De acuerdo con la disposición de la Fiscalía, es el OS9 de Carabineros y la OCAR quienes continuarán con el trabajo investigativo respecto de este caso. Pero ahora vamos a contarles otra situación que se vivió durante también la tarde de este jueves, y es una violenta riña que terminó con 2 mujeres apuñaladas en la comuna de Providencia. Todo esto se habría originado cerca de las 7:30 de la tarde, cuando en una discusión que habría comenzado en el sector del patio de comidas del Mall Costanera Center entre un grupo de personas, varias de ellas mujeres, se habla de una decena de personas que habrían mantenido este altercado que se traslada posteriormente hasta el metro Tobalaba, hasta la estación que está a algunos metros de distancia de ese centro comercial, y es ahí cuando se genera el incidente más grave y terminan 2 mujeres heridas por cortes, de acuerdo con la información que ha sido entregada por Carabineros. El metro, de hecho, tuvo que detener sus funciones durante 15 minutos a raíz de esta situación. Estas mujeres que tienen este altercado posteriormente son trasladadas hasta algún centro asistencial, en tanto 2 mujeres también fueron detenidas por esta bastante violenta situación que se genera, y a vista y paciencia de todo el mundo, y también con el temor de los pasajeros que estaban en ese momento en un horario también que es bastante concurrido por los pasajeros en esa intersección, precisamente, que es donde conectan también las líneas 4 y las líneas 1 del metro. También tenemos declaraciones que pasamos a revisar a continuación. Mira, primero se empezaron a pegar combo y se pegaron con silla. Y de ahí los guardias los bajaron y creo que siguieron aquí la discusión, y 2 muchachas salieron apuñaladas, 2 menores de edad. Pero nos cuentan aquí que, bueno, nos contó una señorita de aquí, dijo que no es primera vez, que ya los tienen cachados y que siempre hacen lo mismo y se ponen a pelear y discuten y dejan la embarra. Adolescente, y nada, le dijo, me hicieron un tajo y ahí bajaron de nuevo. Pero dicen que había 2 niñas que apuñalaron 2 personas. El día de hoy, durante la tarde, Carabinero de Central Caparametro informa que en estación Metro Tobalaba se habría producido una riña donde participan 4 mujeres todas adolescentes, en donde una de ellas, premunida en arma blanca, procede a agredir a 2 de ellas, que en estos momentos se encuentran internadas en el hospital Luis Calvo Maquena. Con respecto a las agresoras, se encuentran detenidas y en espera de instrucción por parte del Ministerio Público. Claro, tanto locatarios, vecinos, personas que frecuentan aquel lugar dicen que esto no es un hecho aislado, que en momentos, de acuerdo con celebraciones y cuando se generan algunas fiestas en los lugares cercanos a este metro, se han generado riñas que han terminado también con actitudes bastante violentas. Sin embargo, pocas tienen estas características, David, donde terminan personas apuñaladas y afortunadamente no terminaron fallecidas. Es un hecho inesperado porque por lo general, como tú decías, hay conflictos, hay problemas dentro de las estaciones, pero uno nunca esperaría que terminaran 2 personas apuñaladas. Muchas gracias, Carlos. Internacional. Como desdentados y maltratados. Así la televisión rusa se refirió a los tanques que Estados Unidos y Alemania enviarán a Ucrania para aumentar su defensa en esta guerra. Sin embargo, los expertos occidentales advierten que los tanques norteamericanos son superiores a los rusos. Cuando los animales de hierro alemanes entren dentro del alcance del T-90, más de la mitad de los vehículos enemigos estarán quemados.
Aquí están las principales debilidades de los Abrams. Leopards desdentados y Abrams maltratados. Así la televisión rusa se refirió y se burló de los tanques que Estados Unidos y Alemania enviarán a Ucrania. Los presentadores del canal de televisión Rossiya 24 calificaron los tanques alemanes como primitivos y muy pesados, mientras que en relación a los estadounidenses aseguraron que tienen muchos puntos débiles, declaraciones que no coinciden con el pensamiento de expertos. M1 Abrams es ampliamente considerado como el mejor tanque de batalla. Hay muchas razones para creer que es un vehículo muy superior al que ahora están usando los rusos y a los que ahora están usando los ucranianos. Comparando ambos tanques, el T-90, el ruso, es más nuevo y tiene un calibre de 125 milímetros, mientras que el del M1 Abrams es de 120 pero puede alcanzar una velocidad de 67 kilómetros por hora, mientras que el ruso llega a 60 kilómetros por hora. En cuanto al costo, el T-90 tiene un valor de $4,5 millones y el del Abrams es de $8,58 millones. La clave ahora es la velocidad y el volumen, la velocidad de entrenamiento de nuestros militares, la velocidad de suministro de tanques a Ucrania, el volumen de soporte del tanque. Mientras Ucrania asegura que es fundamental la cantidad de tanques y la rapidez con la que los envían. Les permite a los ucranianos obtener las capacidades de combate que necesitan para poder liberar, para poder recuperar el territorio que actualmente está ocupado por las fuerzas rusas. Tras el anuncio del envío de tanques, el ejército ruso recrudeció sus ataques a Ucrania con misiles, dejando un fallecido en Kiev, hecho que provocó que decenas de ucranianos se reunieran en diferentes estaciones de metro para refugiarse. Durante el último día, el enemigo lanzó 37 ataques aéreos y 10 ataques con misiles. Existe un gran peligro de nuevos ataques aéreos y con misiles rusos contra todo el territorio de Ucrania. Canadá anunció esta jornada que enviará 4 Leopard 2 a Ucrania, sumándose a los 14 de Alemania y a los 30 M1 Abrams de Estados Unidos. Cambiamos de tema. 9 palestinos han muerto durante una redada del ejército israelí en la localidad de Jenin, esto en Cisjordania. El Ministerio de Salud de Palestina informó que además de las víctimas fatales, que incluye a una mujer de la tercera edad, otras 20 personas resultaron heridas en medio del ataque que contó con disparos y explosiones. Por su parte, el ejército de Israel aseguró que sus tropas fueron a arrestar a militantes de la yihad islámica que planeaban ataques importantes. Estas incursiones son descritas por los israelíes como una ofensiva antiterrorista que comenzó en abril del año pasado. En tanto, Palestina acusa violencia desmedida de parte de Israel. Bueno, y con eso dejamos hasta aquí esta revisión informativa de medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, David, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca lo siguiente: declaran alerta temprana por amenaza de incendios en región metropolitana. Más detalles para estar al tanto de lo que ocurre aquí en 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy, viernes 27 de enero de 2023. Santiago estará despejado con una máxima probable de 33 grados, en tanto Juan Fernández, en la región de Valparaíso, tendrá cielo parcial y una máxima probable de 21 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención y los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN o todas sus plataformas informativas. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.